Hola mis queridos, hoy iniciamos un hermoso proyecto, cómo diseñar un marco para espejo redondo dividido en 6 partes iguales, que incluye 2 diseños o dibujos diferentes, uno simétrico con arcos y otro mucho más libre y orgánico. Te enseñaré cómo calcular los lados, el tamaño de las piezas, cómo combinar los diseños, centrar y pegar el espejo, preparando todo para una clase final en donde trabajar este marco de espejo con relieves, dándole un acabado precioso. Al final de este video te mostraré un pequeño avance del proyecto, porque estoy trabajando todavía en él, y desde hoy te digo que si querés podés. Para hacer este espejo decorativo de diseño utilizo una base MDF de 50 centímetros de diámetro previamente impermeabilizada con hidrolaca o el barniz de tu preferencia. Con el fin de encontrarle un centro a esta madera redonda, 2 papeles de diario y con un marcador copio su forma sobre el papel y lo recorto con tijera. Ya recortado el papel, lo divido en 4 partes bien marcado. Los 4 pliegues ya marcaron el centro, ahora lo abro por la mitad y voy a marcar desde el centro una cruz. Con un compás, desde ese punto central como referencia, marco un círculo que debe ser del mismo tamaño que el espejo o apenas un poco más grande, nunca más chico porque no veríamos la marca para colocar luego el espejo. Para hacerlo sin compás necesitamos un cutting mat comprado o casero dividido en cuadrículas de 1 centímetro, regla y marcador. Y ahora permítanme apelar a su imaginación. Imaginemos que este foamy es la madera redonda e imaginamos también que este círculo verde es el espejo. Primero debemos ubicar el punto del centro. Podemos hacerlo con un papel de diario tal como expliqué antes o con una regla. Primero marcamos la cruz en la madera utilizando como guía el cutting mat para que nos dé la línea justo en el centro. Repetimos la operación pero en el frente del espejo, haciendo esa cruz utilizando un marcador. Imaginemos que estoy usando un marcador, porque con lápiz no se puede marcar un espejo. Total, luego el marcador se limpia con alcohol. Por último, ubicar el espejo haciendo coincidir las líneas en cruz. Marcamos el contorno del espejo con un lápiz y tendremos el espacio listo para luego pegarlo. Cubrí el espejo con papel para protegerlo. Para pegarlo utilizo silicona neutra. No necesito cubrir toda la superficie con silicona y trato de no llegar al tope de los bordes porque al presionar suavemente el espejo la silicona se va corriendo hacia los márgenes y si colocamos demasiado cerca de los bordes rebasaría. De esta manera suavemente presiono el espejo y al cabo de aproximadamente 15 minutos ya puedo seguir trabajando con el marco. Necesito volver a marcar el centro. Para ello encimo el círculo de papel que ya tiene el centro marcado y agujereado. Con un lápiz marco un punto central. Desde ese punto hasta el borde de la madera marcaré una línea. Esa primera línea que marqué será el punto de partida para dividir el marco en 6 partes iguales. ¿Y cómo hacemos para dividirlo si no tenemos un compás tan grande? Vamos con la fórmula. Lo que debemos calcular es el perímetro. Tomamos el diámetro, que es de 50 centímetros, lo multiplicamos por 3,14, nos dará 157 ese perímetro. Y lo dividimos por 6, que son los 6 lados, por lo tanto tendremos 26,16 centímetros de cada lado. Pero para redondear yo lo divido en 26. Marco cada 26 centímetros un puntito y luego posiciono la regla desde el punto del centro del espejo hacia la marca que hice y así separo este marco en 6 partes iguales. Con respecto al espejo en sí, le daré un borde de 1 centímetro, marco pequeñas líneas con lápiz y regla, luego las uno entre sí. Teniendo en cuenta que las 6 áreas de división arriba quedan con una longitud de separación de 14 centímetros entre ellas. Divido 14 centímetros sobre 7, dando como resultado 7 celdas de 2 centímetros. Lo hago a ojo
pero podemos medir con regla. Nos quedan 7 en cada sector. Las líneas que dividen las 6 partes las engroso, sumándoles medio centímetro a cada lado, así quedarán de 1 centímetro de ancho cada una, y así quedan. Por último, el borde exterior del marco tendrá 2 centímetros de ancho, marco con regla en puntos y uno luego con lápiz, del mismo modo que hice el borde del espejo. Y aquí te muestro todo el trabajo de marcas y sectores básicos. El marco, como ya expliqué, está dividido en 6 partes iguales, pero llevará 2 diseños diferentes replicados 3 veces e intercalados, es decir, 3 espacios de un diseño que lleva sus medidas. Te mostraré ahora cómo lo dibujo en este espacio libre porque se había malogrado la filmación. El dibujo en este caso lo hago una sola vez, luego lo calco y lo transfiero. No es un dibujo complicado, desde luego que tenés que tener cierta firmeza en el trazo, pero no más que eso. Con una regla, marco una separación de 3 centímetros de altura. Esta es la altura que tendrá la primera línea. Luego, uno esos puntos para tener una guía. Como se ven los dibujos de los costados, tenemos ahí unas curvas que vamos a dibujar. Tienen 4 centímetros de ancho en total. Voy a dividir esos 4 centímetros dejando un margen aproximadamente de 1,5 centímetros a cada lado porque no me van a entrar todas enteras. Las de los costados quedan truncas. Quedarán en total 5 de estos dibujos curvos enteros y 2 mitades a cada costado. Esa es la idea. Y ahora simplemente es dibujar estos arcos respetando las marcas que hice en la base. En este caso es 1,5 centímetros. El resto son de 4 centímetros de ancho y los tengo marcados. Por lo tanto no me puedo equivocar aquí. Además tengo la goma para poder borrar en caso de que me equivoque. Y ahora, sobre esa línea guía que hice arriba de estas curvas, o de estos arcos, voy a trazar 3 centímetros de altura otra vez, y haré exactamente lo mismo. Uniré los puntos para hacer una línea guía, y la diferencia va a ser que lo haremos como tejas, intercalados. Que el final del arco que estoy dibujando caiga justo en el medio del que está debajo de él. Y va a suceder que cuando borre esas líneas guía, si te fijas, la segunda línea de los arcos parecen más largas, aunque no lo son, porque quedan por detrás de la primera línea. Al borrar las líneas guía da un efecto visual como si la segunda línea de estos arcos fuese más larga. Por último, apoyándome en esta última línea guía que tengo, voy a dibujar esta especie de vainas alargadas. Tienen aproximadamente 1 centímetro de ancho. Las dibujo una al lado de la otra, caigan donde caigan. Y luego en el centro les hago una línea, que luego veremos cuando trabaje con la pasta qué forma le voy a dar, si lo voy a dejar así, si le voy a dar textura. Eso depende, porque esto se puede trabajar si deseamos darle volumen, con porcelana fría, con arcilla de secado al aire como lo haré yo, o se puede pintar también, si uno lo decide así.
No te guíes por la pasta que ya coloqué, porque se me había malogrado la filmación de esta parte del dibujo y la estoy haciendo en un espacio libre, luego la borraré, porque aquí, donde estoy dibujando esto, irá otro diseño intercalado, pero lo quería hacer para que lo vieras. Aquí te muestro el diseño terminado. La primera línea de arcos que hice es de 4 centímetros de base por 3 de alto. La segunda es de 3 de alto por 3 de ancho. Y la última, las más finitas, de 1,5 centímetros de ancho aproximadamente. Es un diseño sencillo, pero queda muy bonito cuando trabajamos, por ejemplo, con texturas o con volúmenes y relieves. Antes de replicar este diseño que hice y con el otro que irá intercalado y que es mucho más libre y orgánico, pasamos al marco que ya hicimos con 2 centímetros de alto. Este tendrá triángulos de 4 centímetros de base. Dibujo uno sobre la madera y luego lo copio sobre un acetato, o puede ser un plástico de botella PET, que me servirá de molde para replicar. Me resulta mucho más cómodo así que dibujar todo con regla. Y así, lápiz en mano, voy marcando todos estos triángulos alrededor de todo el marco. Ahora volvemos al diseño que estábamos haciendo y simplemente lo que hago es calcar toda esta zona. Primero los límites arriba, y como ahí veo que me sobra un poco de este papel de calcar, esa curva la corto un poquito para que me calce perfecto. Luego sostengo con unas cintas de papel, el papel de calcar lo ubico para que me tome todo el dibujo y copio todo lo que dibujé en esa zona, menos el borde. Este dibujo irá intercalado en 3 de las 6 zonas que he delimitado. En las otras zonas, las libres, irá otro diseño mucho más orgánico. Vuelvo a posicionar el calco en la zona en donde voy a transferir este dibujo. Sujeto el papel con cintas, le coloco papel carbónico debajo y remarco todo. Terminado esto, retiro el carbónico y sigo con uno más. Y aquí podés apreciar, cuando digo intercalados, de qué se trata. 3 sectores separados, uno sí, uno no. Me encanta, porque ya me lo estoy imaginando cómo va a quedar terminado. Ahora vamos con el diseño que falta, las partes vacías. Y aquí les muestro mi cuaderno secreto, mi bitácora de viaje. Acá tengo el diseño que había hecho un domingo lluvioso y aburrido. No voy a decir que me va a salir igual, porque nunca hago las cosas igual. Es un diseño bastante libre acá. Y fíjate qué fácil. Observa el trazo que voy llevando con el lápiz. Ondas que suben, que bajan, curvas que por momentos se unen, por momentos se separan. Hacia arriba, hacia abajo, es totalmente libre esto. Pero fíjate lo que hago aquí. Llego a este punto, doy una vuelta y ahora retomo hacia atrás, voy hasta ahí. ¿Y qué imaginarás que voy a hacer? ¿Que voy a volver para atrás? No, señor, no voy a volver para atrás. Siguiendo, por ejemplo, esta curva que ya había hecho. Por el contrario, me abro hacia el otro lado y sigo ese trayecto en ondas, hacia abajo, hacia arriba, hasta darle un punto final. Vuelvo por donde había empezado, hago como un cordón, siguiendo ya lo que había dibujado. Y ahí tengo el borde, me detengo y afino, queda así. De ahí saco otro para seguir con este cordón, doy toda la vuelta, llego ahí, me detengo porque tengo el borde. Ahora tomo desde arriba y sigo de nuevo el trayecto hasta ahí, ¿ok? Tomo desde aquí una punta y voy hacia el otro lado hasta donde me dé.
hasta el borde. Ahí termina, porque no tengo más espacio. Y de arriba hacia abajo lo mismo. Voy con esta curva y la termino ahí. Y de ahí empiezo otro y lo termino aquí. Y esto termina siendo como un esqueleto. Voy a empezar a dibujar, a llenar todos esos espacios vacíos. Y a esta altura te preguntarás, pero Estela, ¿de dónde sacás esas imágenes? Las saco de un estímulo porque vi una foto la semana pasada que me impresionó mucho. Era la foto de un árbol con unas raíces muy especiales. Y estoy reproduciendo esas imágenes internas que de alguna manera siempre se transforman, recrean. Y esto es lo que sale. Lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que utilizar nuestras imágenes internas que son producto de nuestras percepciones, nuestras sensaciones, de todo lo que captan nuestros 5 sentidos y que se internalizan y aparecen cuando las invocamos, ya sea de manera consciente o inconsciente, a través de una forma simple como esta o más compleja. El valor radica en que parten de tu propio ser, son producto de tu propia esencia y de aquello que deseas expresar. Eso es la creatividad. Y esa creatividad se nutre de nuestra imaginación, que no es más ni menos que captar momentos, sensaciones con nuestros 5 sentidos, recuerdos, ¿por qué no?, formas, texturas, imágenes, e internalizarlos, que nuestro propio ser recrea y los expresa a su manera, única, personal. Y dejo fluir ese lápiz que se deje llevar por esa imagen, que en un principio fue real, captada tal vez de la naturaleza, pero que mi fantasía la transforma. Replicaré este tipo de dibujo en los 2 sectores que faltan, sin calcarlos como hice con el otro diseño, ya que este es mucho más libre y decidí que no sean exactamente iguales para darle más organicidad. Por último, si mi idea fuese pintarlo, tal vez respete todas estas formas en movimiento, así tal cual están. Pero como mi idea es dar texturas, volúmenes, es muy probable que tome esta base o idea y le dé otro tipo de textura o la modifique un poco. Pero lo importante es que ya tengo una idea de lo que quiero hacer, sobre la cual avanzar. Para despedirme te muestro el proyecto, apenas un poco avanzado, pues ya comencé a trabajar con la pasta de modelar de secado al aire. Este espejo decorativo en alto relieve va a quedar divino. Tal vez luego de esta clase salga otra que no tiene nada que ver con el espejo, y el espejo salga la siguiente semana, pero que estoy segura que la siguiente les va a encantar. Hemos visto cómo preparar una base redonda MDF dividiéndola en 6 partes, con compás y sin compás, colocar un espejo centrado, pegarlo y guía sobre cómo componer 2 diseños sencillos y distintos, uno en arcos, más medido, y otro muy libre y orgánico, para luego trabajarlos en relieve. Si es la primera vez que ves mis clases y te ha gustado, regálame ese like, suscríbete y compartí para que otras personas también aprendan. Abrazo cariñoso para todos, nos vemos en un próximo encuentro. Besos.